Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tener nuestro estudio acerca de la verdad y el ejército son pisoteados. Está basado en Daniel capítulo 8. Ahí vamos a estar centrados. Vamos a redescubrir la verdad del sábado, vamos a redescubrir la interpretación de las bestias en profecía. Lo vamos a ver desde un ángulo profético. Especialmente el nombre del sábado lo vamos a ver desde el ángulo profético. Muchos me han hecho preguntas sobre el nombre profético del sábado. Hoy vamos a aprender de que podemos decir no solamente feliz sábado, sino que también podemos decir feliz continuo. Uno de los nombres del sábado. También en Daniel, uno de los libros proféticos, nos menciona la frase siguiente, el pacto santo. Quizá lo han escuchado y quizá hacen referencia en sus mentes a otro pacto, tal vez el pacto con Moisés o el pacto con el pueblo de Israel o el pacto con Abraham. Quizá eso lleva a su mente cuando usted lee en Daniel capítulo 11, el capítulo 12 del pacto santo. Pero en profecía ese pacto, especialmente allí en Daniel, el pacto santo hace referencia al sábado. Pacto porque Dios hizo un trato con Adán y Eva. Pacto porque Dios hizo un trato con Abraham. Pacto porque Dios hizo un trato con Moisés. Pacto porque Dios hizo un trato con todo el pueblo de Israel. Al sábado se le llama pacto y eso se puede ver en Éxodo. El capítulo 31, el verso 15, el verso 16 le llama pacto santo al sábado. ¿Ven? Pero al mismo tiempo, la santidad del sábado sabemos que se les dio desde la creación. Está en Génesis capítulo 2, ¿se recuerdan? En Génesis capítulo 2 se nos menciona que Dios reposó, santificó y bendijo el sábado. Pero resaltamos aquí en la profecía, el pacto hace referencia al sábado y el término santo es lo que Dios hizo con el sábado. Pero ahora vamos a seguir avanzando. Nuestro tema en realidad está en Daniel capítulo 8. Vamos a entrar de lleno al estudio. Ya hemos orado, así que entramos de lleno al estudio. En Daniel capítulo 8 encontramos un par de bestias. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 8, el versículo 3. Y dice así: Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río, tenía dos cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Entonces, observamos este animal. En este caso tenemos un carnero, pero este carnero no es común y corriente porque tiene dos cuernos como quizá otros animales lo tienen de su especie, pero lo interesante es que es un cuerno pequeño y otro más grande, es lo que está diciendo ahí, y tiene que tener un secreto ahí. Veamos el otro elemento. En Daniel capítulo 8, el versículo 5 dice: Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Gráficamente lo tenemos acá, el macho cabrío con el cuerno notable. Acá desde el Reino de España, donde estamos haciendo la grabación, no sé si se le llama macho cabrío, le llaman chivo. En América le conocemos también como chivo. Este es un chivo el que está acá, un chivo. En muchas ocasiones este macho cabrío fue un símbolo de Satanás y aún lo es. En el santuario se utilizaba, ¿se recuerdan a uno de estos animales? Y que se le colocaba simbólicamente el pecado sobre él y luego se le abandonaba en el desierto, representando ¿a quién? A Satanás. Es algo negativo, macho cabrío, es lo que tenemos acá. Con la diferencia que no tiene dos cuernos, que lo normal sería dos cuernos, pero esto tiene un único cuerno. Y el único cuerno no es pequeño, sino que es grande. Esas son las características y además de ello, corre tan rápido, al menos en la profecía registrada en este punto, que ni tocaba el suelo. Por eso la gráfica, lo ven, está como en el aire, porque va muy rápido, al menos en el verso que acabamos de leer. Ok, entonces ya tenemos los dos elementos que tenemos que comprender. El primero
el carnero, con los dos cuernos, uno pequeño y uno más grande. ¿Ven la diferencia? Ahí está. El segundo elemento, el macho cabrío o el chivo, según como se entiende en su país, con un cuerno notable. Lo mejor de todo esto es que en el mismo capítulo Daniel recibe la interpretación de estos dos animales o de estas dos bestias, en el mismo capítulo. Vamos a ir a Daniel capítulo 8, el verso 20, hablando del carnero, dice: aquel carnero que viste con dos cuernos representa los, plural, reyes de Media y de Persia. Me detengo acá entonces. Tenemos al carnero ya identificado como el imperio Medo-Persia. Si ustedes observan aquí también en nuestra gráfica profética, que tenemos el lujo de tenerlo, en nuestra gráfica profética tenemos la estatua de Daniel capítulo 2. Y acá sabemos que la cabeza de oro representa a Babilonia, los pechos y los brazos representa a los medos y a los persas. Es interesante que la estatua está con dos brazos. Es natural en el hombre, eso es cierto. Pero la posición en que Dios dejó a Medo-Persia está con par. ¿Cómo así que con par? Porque un brazo representa a los medos y el otro a Persia. ¿Van captando el asunto? De igual manera, ya aquí en Daniel 8 no está representado Medo-Persia por un metal, sino por una bestia, en este caso por un carnero. Y las dos partes que formaban ese imperio no está representado por dos brazos como en Daniel 2, sino que aquí está representado por dos cuernos. ¿Captamos el asunto? Ahora note, ayúdenme a identificar, por lo menos aquí ya la profecía ya nos indicó, nos señaló que uno de los cuernos debe ser un rey, porque dice los cuernos son los reyes. Y ustedes saben que en Daniel también, en Daniel 7, se nos interpreta que en la cuarta bestia, la indescriptible, en Daniel 7:7, esa tiene 10 cuernos. Luego más adelante en el mismo capítulo, en Daniel 7, se nos menciona que los 10 cuernos representan 10 reyes. Pero en este caso, el carnero no tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene? Tiene 2. Esos 2 cuernos deben representar 2 reyes. Los más grandes. Pero noten, un rey no resaltaba tanto como el otro. Por eso uno está pequeño y el otro está más grande. En este caso fueron 2 reinos que se unieron y formaron un imperio. Los medos y los persas. Pregunto, ¿el cuerno pequeño a quién representa? ¿A los medos o a los persas? No sé si me explico ahí en la pregunta. Porque tenemos 2 cuernos, o sea, uno tiene que estar por acá, o medo acá en el grande, o medo acá en el pequeño, o Persia acá en este grande. ¿Me estoy explicando? ¿Dónde lo ubicamos? Porque dice que tiene 2 cuernos, uno pequeño y uno grande. ¿Dónde ubicamos a los medos? ¿En el cuerno pequeño o en el cuerno grande del carnero? Colaboren conmigo. ¿En dónde lo ubicamos? En el pequeño. ¿Y qué dice? ¿Alguno dice algo, hermano Muela, allá en Granada? ¿O donde está ubicado? Hermano José Antonio. Ok, entonces, ¿dónde los ubicamos? Por lógica, si ustedes notan que entre el imperio de los medos y los persas, los que destacaron más fueron los persas. Y de hecho, hasta 1935 se llamaba la nación Persia. O sea, sobrevivió el nombre Persia hasta 1935. Pero de 1935 para adelante, se cambió el nombre de Persia a Irán. ¿Captan? Entonces, el más fuerte que llegó hasta nuestro tiempo, algo contemporáneo, en 1935 ya es algo contemporáneo nuestro. Entonces, de 1935, hermano, cambia del nombre de Persia, la nación, a Irán. O sea, la actual Irán es la que estamos analizando hoy, en Daniel 8. Solo que con su nombre antiguo, que era Persia. Pero lo interesante es que el cuerno pequeño del carnero en Daniel 8 representa a los medos. Y el cuerno grande representa a los persas, porque los persas destacaron más, tanto que sobrevivieron en nuestro tiempo y siguen existiendo con el nombre de Irán. Ok, ¿me permiten aquí?
Ok, continuamos entonces. Estamos observando que está estos detalles, y estos detalles son importantes que debemos de comprenderlos. Hasta aquí identificamos al carnero y sus dos cuernos. Ahora vamos a identificar al macho cabrío. Vamos a ir a Daniel capítulo 8. Ahora vamos a leer el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Bien sencillo, entonces, este macho cabrío, ¿a quién representa? Según lo que leímos, a Grecia. Interesante. Y el cuerno dice que es el primer rey. Lo interesante de este imperio de Grecia, que su más promotor destacable en nuestro tiempo fue Alejandro. Lo identificamos como Alejandro Magno o Alejandro Grande. Obsérvese, Magno es sinónimo de grande, Magno. Pero utilicemos el más fácil, grande. Alejandro Grande. Y noten que el macho cabrío representa a Grecia, Daniel 8, que dijimos, verso 21. Representa a Grecia. Pero el cuerno notablemente grande representa a su primer rey. En este caso representa a Alejandro Grande. Miren cómo cuadra la profecía. Cuerno grande representando a Alejandro Grande o Alejandro Magno. Así lo registra la historia. Así que no hay vía de escape. Ya tenemos identificado a estos dos animales, dos imperios. Ahora, hay algo que debemos resaltar. El macho cabrío, a diferencia del carnero, hablando de imperios, Grecia nunca se convirtió al cristianismo. Eso lo tienen que saber. Por eso está representado Grecia por el macho cabrío, porque el macho cabrío nunca se convirtió al cristianismo. En este caso, Grecia nunca se convirtió al cristianismo. Y de hecho, solo resaltaron la filosofía humana. De ahí vienen los personajes como Sócrates, ¿se recuerdan? Platón, ustedes seguramente saben otros. Pero eran griegos, pero paganos. ¿Por qué? Porque ellos nunca aceptaron el cristianismo y nunca se convirtieron como nación. A diferencia del carnero, el carnero, en este caso los medos y los persas, sí se convirtieron. ¿Se recuerdan? Empecemos desde lo básico. Un carnero, que es de la familia de las ovejas, aunque este es su nombre real, por decirlo así, los expertos lo conocen como un ariete. Es un carnero de pelea hasta la muerte. Pero lo interesante es que este carnero es familia de las ovejas, como el cordero, y el cordero es símbolo ¿de quién? Jesucristo. De Jesucristo. Noten que el carnero, que es de la misma familia, aunque este es de lucha, de guerra, pero es de la misma familia, está representado también por el cristianismo, porque un carnero representa el cristianismo al igual que el cordero. Y el simbolismo es tan perfecto porque los medos y los persas se convirtieron al cristianismo, por mencionar. Tenemos Esdras, el capítulo 1. En el mismo capítulo 1 de Esdras, en los primeros 5 versículos del 1 al 5, encontramos que Ciro, el rey de Persia, Ciro dijo y declaró: Dios me ha dado este reino y declaro que el único Dios verdadero es el Dios del cielo, y Él me ha ordenado que le edifique casa en Jerusalén. Así que regresen judíos que han estado aquí en el cautiverio y regresen a construir a Jerusalén, especialmente el templo. Era un pagano, pero aceptó el cristianismo, aceptó la verdad, aceptó al verdadero Dios. Por eso es de que el carnero representa a los medos y los persas, porque ese imperio sí se convirtió al cristianismo, sí conoció al verdadero Dios. Miren qué impresionante. Hasta aquí ya vimos algunos datos históricos y proféticos. Ahora, pero vamos a continuar. Según la profecía, en cuanto al macho cabrío y el carnero, observen esto, voy a preguntarles. Recuérdense que el carnero, que es ariete, es alguien que se dedica a la pelea, en este caso el ariete. Es un carnero de pelea, es como un boxeador pero en el lado de los animales. Y el macho cabrío
un conflicto entre ellos dos, ¿quién gana? Comenten. ¿El macho cabrío o el carnero? Lógicamente, no según lo que vamos a leer. Según qué piensan ustedes. ¿Quién ganaría entre estos dos? ¿El macho cabrío o el carnero? Él dice el macho cabrío, la hermana dice el carnero. Yo dudo. Usted duda. ¿A quién ganaría? Pero miren qué ejemplo. Yo me iría por el carnero, humanamente hablando. Si yo no supiera más de la profecía, me iría por el carnero. Porque el carnero es de pelea. Es ariete, es de pelea. Entonces yo me iría por el carnero y no por el macho cabrío. Pero aquí la profecía da una vuelta de hoja así bien impresionante. Que en lugar de que ganara el carnero, ganó el macho cabrío. ¿Sí? Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Vamos a ver Daniel capítulo 8, por favor. Daniel capítulo 8. Veamos lo que dice. El versículo 6. Daniel 8, 6 y 7. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Está hablando del macho cabrío. Va corriendo. Daniel 8, 7. Vi que llegó junto al carnero. Lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Quién ganó entonces? El macho cabrío le ganó al carnero. Eso fue un milagro. Porque tenía que ganar el carnero. Pero bueno, ganó el macho cabrío. En este caso ganó Grecia a Medo-Persia. Pero tenía que ser así. ¿Por qué? Porque tenía que surgir otro imperio. Y surgió el imperio griego con Alejandro Magno. Pero van a notar que luego muere Alejandro Grande o Magno. Daniel 8, el versículo 8 dice: el macho cabrío se engrandeció mucho y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, ¿quién es el gran cuerno dijimos? Alejandro Magno, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo, hacia las 4 direcciones. Interesante. Entonces, la primera fase de Grecia es con Alejandro Magno, se convierte en imperio. Pero muere Alejandro Magno, el imperio en lugar de ir extendiéndose, se dividió. ¿En cuántas partes? En 4 partes. Como no tuvo descendencia Alejandro Magno, entonces sus generales se quedaron con el imperio. Una parte para cada uno. Ok. Y acá está representado el macho cabrío. Después de que se le quiebra el cuerno grande, muere Alejandro Magno, al macho cabrío le surgen 4 cuernos. Esos 4 cuernos, ¿qué son? Sus 4 generales. Aquellos que desean ahí tenerlo a mano, les voy a citar. Uno de ellos es Casandro, el otro Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. ¿Cuántos tenemos? 4. Estos 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Estos 4 generales son los que se apoderaron del imperio griego. Pero el asunto no termina ahí. El asunto sigue avanzando. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Daniel capítulo 8, el versículo 9, dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño, obsérvese bien, que creció mucho hacia el sur, dice mi versión, y al oriente, dice la versión correcta, la versión antigua en español, les recomiendo eso, al sur, al oriente y hacia la tierra hermosa. Ok, entonces identifiquemos el asunto. Primera fase, el macho cabrío con el cuerno grande con Alejandro Magno. Segunda fase de Grecia, el macho cabrío con 4 cuernos, representando a los 4 generales. Pero en la tercera fase del macho cabrío tenemos siempre los 4 cuernos, es decir, los 4 generales, con la diferencia que de uno de estos 4 cuernos, de esos 4, surgió al inicio un cuerno pequeño. Pero ese cuerno pequeño no se mantuvo así, sino que el cuerno pequeño como que le hubieran echado levadura. Creció y creció tanto, o abono pues, creció tanto que básicamente abarcó los 4 puntos cardinales: sur,
luego dice que se fue también para el oriente, y luego también se giró para la Tierra Santa. Básicamente agarró los 4 puntos cardinales. Por eso observan ahí en el cuadro profético, tenemos norte, sur, este y oeste. El cuerno que surgió de uno de estos 4 era pequeño, efectivamente, pero luego fue creciendo y le ganó en tamaño a los 4 pequeños, o a los normales. Y aquí está la clave nuestra, aquí está la clave. Donde la profecía falla, Dios nos da el secreto a los discípulos, a los que siguen la verdad presente. No cualquiera lo entiende. Es interesante, si uno retrocede brevemente a Daniel capítulo 2, vamos a ir y vamos a descubrir algo. Daniel capítulo 2, el versículo, Daniel 2, vamos a leer, vamos a ver qué verso, el 39. Noten eso. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Hablando de Nabucodonosor de Babilonia, dice que después iba a venir otro reino. Y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Obsérvese. Voy a agarrar aquí el señalador. Y voy a utilizar, a ver si lo encuentro rápido, y si no, agarro el pequeño. La estatua de Daniel 2 está acá, aquí lo tienen, en pequeño, parece ser, aquí adelante. Vamos a ver, se nos escondió Daniel 2 hoy. A ver, aquí está. Es mejor en grande, mucho mejor. Entonces tenemos la estatua de Daniel 2, la cabeza es de oro que representa ¿a quién? Babilonia. A Babilonia. Luego viene un segundo que iba a ser inferior a Babilonia, los medos y los persas. Pero luego va a venir un tercero, que es ¿quién? Grecia. Yo sé que usted, estudiante de la Biblia, conoce estos detalles, pero aquí va a haber algo impresionante, un secreto. El tercero sería Grecia. Dice que el tercero, ¿qué iba a ser? No sé si leyeron conmigo. Vamos a ir a Daniel 2, 39. Dice, después de ti, después de Babilonia, se levantará otro reino, Medo-Persia. Y un tercer reino, ¿quién sería? Grecia. Y un tercer reino, el bronce, que dominará toda la tierra. ¿Qué reino tenía que dominar toda la tierra? Grecia. Pero, por favor, que alguien explique. ¿Cómo es eso que Grecia iba a dominar toda la tierra? Cuando Alejandro Magno, que era todo el imperio, nunca dominó toda la tierra. Y después de que murió Alejandro Grande o Magno, lejos de seguir extendiendo su territorio en todo el mundo, no se extendió el reino o el imperio de Alejandro Magno. Después de que murió, se dividió, o sea, el reino se debilitó. Nunca llegó a dominar toda la tierra. Aunque es cierto lo que usted comentó en la cultura, claro, hasta nos afecta a nosotros, hasta en la Biblia aparece el griego, el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí está hablando de conquista, porque aquí en Daniel 2 está hablando de un reino que sustituye al otro. Pero lo interesante es que el tercer reino, dice la Biblia, que iba a dominar toda la tierra, cosa que ni con Alejandro Magno, que era la posibilidad de conquistar toda la tierra, no lo hizo. Y con los 4 generales, lejos de ir abarcando más, se debilitaron y fueron perdiéndose hasta que otro los dominó. En realidad, aquí vamos a descubrir hoy cómo es que Grecia iba a dominar toda la tierra. Vean, noten pues las fases. Grecia tiene 3 fases. La primera fase con Alejandro Magno en el simbolismo, el cuerno notable, ¿cierto? La segunda fase de Grecia con 4 cuernos, los 4 generales. Y la tercera fase de los 4 cuernos, surge un cuerno pequeño al principio, pero luego crece. ¿Ustedes saben a quién representa el cuerno pequeño? Que luego creció tanto. Y eso lo encontramos solo para que vean la relación entre el cuerno pequeñito que surgió de uno de los 4. Lo podemos conectar con Daniel 7, el versículo, hablando de la 4ª bestia. Daniel 7, el versículo, vamos a leer el 8. Daniel 7, 8, dice así. Mientras yo contemplaba los cuernos
vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Entonces, aunque aquí en Daniel 7, el verso 8, está hablando de la cuarta bestia, veámoslo acá, aprovechemos al máximo los cuadros. Tenemos la primera bestia, el león, el segundo el oso, el tercero el leopardo y la cuarta bestia indescriptible con 10 cuernos. Esto es Daniel 7:7, de 10 cuernos. Pero Daniel 7:8 dice que de los 10 cuernos se caen 3 y surge uno, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos quedaron cuando cayeron 3? De 10 cayeron 3, ¿cuántos quedaron? 7. Y si surge uno, ¿cuántos quedaron al final? 8. Interesante el 8. El 8 es un nuevo comienzo, aunque satánico, pero empezó un nuevo comienzo. Porque el cuerno pequeño que tenía, tenía boca y ojos, ¿no? Parte de una cabeza. Y hablaba blasfemia. Y hablaba blasfemia. Básicamente aquí, la combinación entre cuerno y cabeza, cuerno político, cabeza religión. Entonces hay una combinación entre la religión y lo político, iglesia y Estado. Solamente puede representar este cuerno pequeño al papado, solamente al papa. Ahora observe entonces que uno de esos títulos y que tiene conexión con Roma, porque la cuarta bestia en Daniel 7 es Roma, eso no lo podemos discutir, todo el mundo lo acepta y efectivamente así es. Pero la relación entre la cuarta bestia, que es Roma, y el cuerno pequeño, que en este caso viene representando al papado, es interesante que también tiene conexión con Grecia, porque de los 4 cuernos normales que tiene un animal, me refiero a los 2 normales, pero en tamaño me refiero, ¿no? Porque el número sería anormal, porque un macho cabrío no tiene 4, ¿verdad que no? Solo tiene 2, pero sí van en pares. Pero me refiero a tamaños, 4 cuernos normales, surge un cuerno pequeño, pero luego este pequeño creció mucho. Y la relación de cuerno pequeño es con Roma. ¿Vieron la conexión? Por lo tanto, entonces, el cuerno pequeño que surgió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío de Grecia, representa a Roma. Se los pongo más sencillo. Roma surgió de Grecia. Se los pongo más sencillo. Roma surgió de uno de los 4 generales. ¿Y saben de los 4 de quién? De Ptolomeo. Eso se puede corroborar. O sea, 4 generales. Pero exactamente de Ptolomeo surgió Roma. El origen de Roma es de uno de los 4 generales de Alejandro Magno, de Ptolomeo. Impresionantemente, Roma en el simbolismo surge de uno de esos cuernos y crece y abarcó toda la tierra. Efectivamente, fue Grecia a través de Roma que dominó toda la tierra. Por eso encontramos la perfección de Daniel 2:39, donde decía que el tercer reino, Grecia, iba a dominar toda la tierra. Sí la dominó, pero ¿a través de quién? De Roma, porque Roma surgió ¿de dónde? De Grecia, de uno de los 4 generales. Por eso yo digo, wow, sorprendido, palabra de Dios. Y por eso vale la pena seguir estudiando la palabra de Dios y compartirla, porque es fenomenal, muy importante. Bien, continuamos entonces. Hasta aquí ya dimos ya la base de nuestro estudio. Ahora vamos al punto que realmente queremos llegar. Ya con esta base, ya muy bien podemos comprenderlo. Entonces, el cuerno pequeño que luego creció es Roma. Y Roma, acuérdense que tiene 2 fases. Por favor, recuérdenme la primera fase, hermana, por favor, de Roma. No. La primera fase de Roma, hermano, ayúdenme. 10 cuernos. No. Bueno, sí con 10 cuernos, pero en el simbolismo. Pero ¿cómo se le llama a Roma con los 10 cuernos? Roma... Una fase monárquica, ¿no? De emperadores. Roma... ¿Imperial o pagana? Roma pagana o imperial. Ahí está la cuarta bestia con los 10 cuernos, Roma pagana, ok. Pero luego cuando cae, de los 10 caen 3 cuernos, surge el cuerno pequeño, surge el papado. Entonces ya pasa de ser Roma pagana o Roma imperial a Roma ¿qué? Papal. Entonces Roma tiene 2 fases, ojo. Y aquí el cuerno pequeño está representando a Roma. Y Roma en su fase imperial
no hizo mayor cosa en contra de la religión. Pero Roma en su fase papal sí hizo mayor cosa en contra de la religión verdadera. Porque empezó a matar a los verdaderos cristianos y los hizo mártires. Y la sangre de los mártires se multiplicaba tanto como semillas. Por eso luego el diablo trató de cambiar de estrategia. Ahora se dice, somos amigos. Somos amigos. Trata de ganarse, de infiltrarse pues en el pueblo de Dios. Pero bueno, entonces Roma, este cuerno notablemente grande, de Daniel 8, el verso 9, este cuerno, ¿a quién representa? El cuerno grande, que fue pequeño primero, luego fue grande. Roma. A Roma, en sus dos fases, imperial y papal, en las dos. Ojo entonces, ya sabiendo esta clave, vamos a entender qué hizo este cuerno grande, que ya era Roma, ya como imperio. Vamos a leer Daniel 8, ahora el versículo 10. Miren qué dice, Daniel 8, el verso 10. Se engrandeció, me detengo aquí y pregunto, ¿quién se engrandeció? El Papa. Exactamente, tiene que ver con el Papa, pero como estamos hablando de imperio, Roma, a través del Papa. Ok, acuérdense, hagan esa conexión. Daniel 8, verso 10. Se engrandeció Roma hasta el ejército del cielo y echó por tierra. ¿Quién es el que echó por tierra? Roma. En el simbolismo, el cuerno que creció grande. Echó por tierra parte del ejército y las estrellas y las pisoteó. Bueno, vamos a ir paso por paso. ¿Qué es lo que hizo Roma? Roma echó por tierra al ejército, dice, y pisotea las estrellas. Noten que las estrellas están en el cielo. Cuando dice que pisoteó el ejército del cielo, hace referencia a ese ejército, viene siendo las estrellas. Las pisoteó. Ojo, esto no puede ser literal porque nadie puede pisotear las estrellas. O sea, Roma nunca lo hizo, literalmente hablando. Implica entonces que las estrellas que Roma pisoteó debe ser simbólico. ¿Y a qué representa estas estrellas? Y para ello vamos a conectar ahora Apocalipsis 12, el verso 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Apocalipsis 12, versículo 1. Ahí los que están en línea, busquen también, por favor. Luego les vamos a pasar un examen personal o por grupo. Vamos a ir a Apocalipsis, dijimos 12, el versículo 1. Me avisan cuando están ubicados ahí. Apocalipsis 12:1 habla de la mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Pero esta mujer de Apocalipsis 12:1 tiene una corona. Apocalipsis 12, el verso 1, dice que esa corona tiene, ¿qué tiene? Tiene 12 estrellas, 12 estrellas. Interesante, ya tenemos entonces la conexión. ¿Qué es lo que iba a hacer el cuerno pequeño que luego creció mucho, que fue Roma en sus dos fases? ¿Qué es lo que iba a hacer Roma, el cuerno? Pisotear. Pisotear las estrellas. En otras palabras, tiene conexión que Roma iba a pisotear parte de lo que pertenece a la mujer. En otras palabras, Roma iba a pisotear parte de la iglesia, de los fieles. ¿Vamos viendo la conexión? Pero quiero ser más específico para identificar quiénes son estas 12 estrellas. Debemos de comprender que la mujer, la iglesia, existió en el Antiguo Testamento y existió y existe en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo. Existen las dos fases. La autoridad de la iglesia en el Antiguo Testamento está representada por la corona, porque el que es coronado tiene autoridad. Ahora, si identificamos quiénes fueron la autoridad en el Antiguo Testamento, vamos a saber quiénes son estas 12 estrellas. Para ello yo les invito brevemente a ir a Génesis capítulo 35, aunque no lo vamos a leer todo porque ustedes ya lo conocen, y yo sé que nuestros hermanos también que nos escuchan y nos van a ver, conocen esto. Génesis 35, del verso 23 al verso 26, ahí se nos menciona a los 12 hijos de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo? 12.
Y estos 12 relatados aquí en Génesis 35, del 23 al 26, estos 12 hijos de Jacob estuvieron representados por las 12 estrellas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los patriarcas de Israel antiguo. Eran la autoridad de las tribus, los 12 patriarcas. Entonces, en el Antiguo Testamento, las 12 estrellas representaron a los 12 patriarcas. Miren qué impactante. Incluye Rubén, Judá, Benjamín, etc. Ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento, las 12 estrellas representaron a los 12 patriarcas. Vamos a ver, yo quiero que vayan haciendo conexiones y que suenen conmigo, de ser posible, pero pensando, a eso me refiero. ¿Será posible, oigan esto, será posible que el cuerno grande que representó a Roma pudo pisotear a los 12 patriarcas? Piénsenla, porque cabe la posibilidad, porque los 12 patriarcas están representados por estrellas, y dice que Roma, o el cuerno grande, iba a pisotear las estrellas. Cabe la posibilidad que Roma, ya sea en su fase pagana o imperial, o en su fase papal, pisoteó a los 12 patriarcas. ¿Los alcanzó a pisotear, sí o no? Literalmente hablando, cuando decimos pisotear es que los eliminó o los mató. ¿Verdad que no? No fue posible. Por lo tanto, entonces, los 12 patriarcas representados por las 12 estrellas no son ellos a quienes la profecía en Daniel 8 hace referencia, que Roma pisoteó. Pero luego entonces pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dejaron de funcionar, por decirlo así, los 12 patriarcas, y quedó en el pasado, y entran en vigencia otros 12 en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes? Los 12 apóstoles. Excelente, así es. Y eso está registrado en Mateo 10, brevemente, porque también el listado ustedes lo conocen, pero vamos a citarlo. Mateo 10, del 1 al 5. Ahí habla de los 12 apóstoles. Mateo 10, el versículo del 1 al 5, especialmente el 1 lo voy a leer. Dice: entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder de echar espíritus impuros y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, ahí todavía les llama discípulos. Y como discípulos todavía no tenían autoridad. Como discípulos solo son alumnos, aprendices. Pero nótese esto, hermanos, allá en línea, en Skype, y aquí en el video, y los que están aquí presentes, pasan a otra fase los 12. El número ya nos ayudó porque 12 estrellas tiene la corona, nos ayuda. Pero como discípulos no, porque los discípulos no tienen autoridad, solo son aprendices. Pero Jesús tuvo que pasar toda una noche para elegir a los que les iba a dar autoridad. Mateo 10, versículo 2 dice: los nombres de los 12 ¿qué? Apóstoles son. Y ahí están los nombres. Si ustedes siguen en su tiempo libre leyendo los nombres. Pero ya no son discípulos en esta fase, sino que ahora son apóstoles. Y los apóstoles se les dio autoridad para pisar serpientes, sacar demonios, sanar enfermos, etc. Porque los 12 apóstoles se convirtieron en las 12 estrellas. Ahora yo pregunto, aquí sí ya tienen que pensarla muy bien. El cuerno pequeño que surgió de uno de los 4 generales, que luego creció y abarcó toda la tierra, que representa a Roma imperial o pagana y papal, pregunto, ¿sí pudo dañar a estas 12 estrellas del Nuevo Testamento? ¿Pudo dañar a los apóstoles, sí o no? Sí. Por lo tanto, ya entonces ubicamos el tiempo en que existe el cuerno pequeño y que crece tanto. Existió al inicio del cristianismo. ¿Por qué? Porque fue este cuerno el que pisó las estrellas, y en este caso las 12 estrellas en el Nuevo Testamento representan a los 12 apóstoles. Noten esto, ustedes pueden ver acá este símbolo, ¿sí lo ven? ¿Se alcanzan a ver este símbolo? ¿Qué símbolo es? Eso es la crucifixión. La cruz. Pero miremos más allá. Miremos más allá de lo que siempre sabemos. Esta cruz era una forma de tortura y de muerte, ¿cierto? Sí. Pero pregunto, ¿lo inventaron Babilonia? ¿Lo inventó los medos y los persas? ¿Lo inventó Grecia o lo inventó Roma? Roma. Interesante. Una de las 12 estrellas
Uno de los 12 apóstoles fue Pedro, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo fue muerto? La cruz boca abajo. En la cruz. ¿Y quién inventó la cruz? Inventó Roma. Por lo tanto, a Pedro, al ser crucificado de cabeza en un instrumento de Roma, se estaba cumpliendo lo que decía la profecía, que el cuerno que creció, que era Roma, iba a pisar a las estrellas, en este caso incluyendo a Pedro, que era una de las 12. Lo crucificó de cabeza. Y si ustedes revisan la historia de los demás, Roma también intervino a pisar las estrellas, es decir, a matar a los apóstoles. Miren qué impresionante. La profecía lo estaba señalando. Hasta ahí vamos bien. Entonces avancemos. Regresemos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Vamos a leer ahora. ¿Qué más hizo Roma? Daniel 8, versículo 11. Daniel 8, 11 dice: aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. ¿Quién es el que se engrandeció? Pues Roma. Miren qué hizo. Aquí es donde quiero llegar. Y di todo eso para llegar aquí. Daniel 8, 11. Y aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. ¿Quién es el príncipe de las estrellas, del ejército del cielo? Que ya sabemos que las estrellas, los 12 apóstoles. ¿Quién? Cristo. Dice que aún contra el príncipe, que contra Cristo se engrandeció Roma. ¿Cómo se engrandeció, hermanas, hermanos? ¿Cómo se engrandeció? ¿Saben cómo se engrandeció? Cuando dijo Pilato. ¿Se acuerdan de Pilato? Agarró el agua y ¿qué hizo? Se lavó las manos. Él vio que no tenía culpa a Cristo, pero lo condenó de todos modos. ¿Qué quieren que haga con Jesús? ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué gritaron los demonios? En personas. Crucifíquele a Jesús, crucifíquele. Y con Barrabás, suéltenlo, suéltenlo. Pero ¿quién es el que autorizó la crucifixión? Roma. Por lo tanto dice, aún contra el príncipe, contra Cristo se engrandeció. Y por eso tenemos el gran símbolo romano aquí. Porque la cruz es símbolo romano. Porque es un símbolo de tortura. Pero ahí murió Jesús, claro. Porque se cumplió la profecía que tenía que engrandecerse Roma aún contra Cristo. Muriendo Cristo en un instrumento de muerte romano. Seguimos entonces. Daniel 8, verso 11. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Oigan esto. Y quitó el continuo. ¿Cuántas en sus versiones dice continuo sacrificio? Continuo sacrificio. El de usted también, hermano. Por favor, valga aquí la repetición. Háganse un favor. Corrijan ese versículo. Les voy a leer lo que dice el espíritu de profecía. En el versículo 11 dice el continuo, ¿verdad? En algunas versiones dice continuo sacrificio. En español, hermanos, allá en Skype, en las redes sociales, en YouTube y en los demás medios sociales, revisen sus Biblias. Si su Biblia dice continuo sacrificio, una X, porque mala traducción. Y lo vamos a comprobar que en Daniel 8:11 dice continuo sacrificio en la mayoría de las versiones. En Daniel 8:12 todavía sigue diciendo continuo sacrificio. Si su versión dice continuo nada más, excelente, tiene esa buena traducción, por lo menos en ese verso. Daniel 8:11 y el verso 12 también mencionan continuo sacrificio en las traducciones malas. En las traducciones correctas dice continuo nada más. En otras palabras, ¿qué tienen que quitar de ahí? La palabra sacrificio. Pero lo vamos a comprobar con el espíritu de profecía, porque los demás son cuentos. Y quitó el continuo. El continuo, ¿en qué versículo? Daniel 8:11 y el versículo también 12. Lo pueden comprobar que ahí también lo menciona. Y el continuo le fueron entregados. Ok. Vean qué dice aquí el espíritu de profecía, primeros escritos, en la página 74 del capítulo, el tiempo de reunión. Dice, voy a repetir esto porque muchos adventistas están mal interpretando estos versos solo por este error de traducción. Primeros escritos, el capítulo, el tiempo de reunión, la página 74, dice:
Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. ¡Wow! Primeros escritos. Primeros escritos, el capítulo El tiempo de reunión, página 74. Ahora voy a mencionar por qué el diablo, porque no es otro personaje, por qué el diablo quiso e inspiró las mentes de los traductores, en este caso en español y en otras versiones, al agregar la palabra sacrificio. ¿Saben por qué? Piénsenla bien. Ojo, hasta aquí estamos viendo que es el cuerno pequeño que luego creció, el que estuvo haciendo eso, ¿no? Primero pisoteó las estrellas, que sería Roma pisoteando o matando a los apóstoles, y Roma matando a Cristo en la cruz, y Roma quitando el continuo. Ojo, el que estaba haciendo todo esto era Roma, quitando el continuo sacrificio. Ojo, cuando aparece la palabra sacrificio, automáticamente en la mente, en las neuronas de cada persona, de cada ser pensante y que estudia un poco la Biblia, o por lo menos ha escuchado algo, cuando escucha la palabra sacrificio, rápido lo conecta con el sistema de sacrificios o el sistema ceremonial. Ojo, si decimos que es continuo sacrificio y abogamos que aquí está hablando del santuario terrenal y sus sacrificios, tendríamos que vernos obligados a aceptar que el que quitó el sacrificio o el sistema ceremonial fue Roma. Cosa que Roma no lo hizo, porque ¿quién es el que eliminó el continuo sacrificio? Me refiero, ¿quién es el que quitó el sistema ceremonial de matar corderitos, becerros, palomas? ¡Cristo! Entonces, ¿a quién le damos el crédito? ¿A Roma, al cuerno que creció mucho? ¿O se lo damos a Cristo, nuestro Salvador? ¡A Cristo! Pero el diablo, al colocarle una palabra ahí, lo que quiso meter en nuestra mente es ese, que el que quitó el sistema ceremonial o el de sacrificios fue Roma. En otras palabras, quiere colocar a Roma en el pedestal, inconscientemente ahí. Pero los que estudiamos profundamente, abrimos los ojos y tratamos de corregirle al pueblo, ayudándoles, porque no queremos saberlo todo, pero lo poco que sabemos lo compartimos para que estemos con la real verdad presente, no con cualquier verdad presente, que hoy hay un montón de ministerios. ¿Y qué predicas? La verdad presente. Y predican tonterías, porque no predican la real verdad presente. La real verdad presente es juicio de los vivos, la matanza de Ezequiel 9, que está a punto de ocurrir por los ángeles en la iglesia adventista. Y la real verdad presente es 144,000 que van a quedar sellados y van a dar el fuerte pregón. Y 144,000 adventistas del séptimo día fieles. Eso es verdad presente. Eso es real verdad presente. Pero hoy tratamos de corregir uno de los errores que por años se han manejado los teólogos dentro de nuestra denominación y aún los que predican profecía por esta mala traducción. Pero gloria a Dios que tenemos el espíritu de profecía que nos dice que el diablo metió a través del hombre la palabra sacrificio. En Daniel 8:11 y Daniel 8:12. Ahí le agregó el diablo. Y si ustedes siguen leyendo en Daniel hoy, que no vamos a llegar hoy en nuestro estudio, si siguen leyendo hasta el capítulo 11, van a encontrar también continuo sacrificio. ¿Qué va a hacer usted? Eliminar la palabra sacrificio y solo dejar continuo. Y luego si pasa al capítulo 12, va a encontrar la frase continuo sacrificio. ¿Qué va a hacer usted? Eliminar la palabra sacrificio y solo dejar continuo, porque así aparecen los rollos originales. Así lo dice el espíritu de profecía. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Roma? Dice que quitó el continuo, solo el continuo. Pero vamos a descubrir qué representa el continuo, ya para ir cerrando. Daniel 8, el versículo 11 dice: aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Importante. ¿Qué hizo Roma? Quitó el continuo y el santuario. ¿Y qué hizo con estas dos cosas? Los echó por tierra. Clave. Si tuviéramos una pizarra acá, que muy próximo quizá vamos a tener por ahí, hagamos planes. Entonces la pizarra aquí sería el continuo y a la par el santuario. ¿Qué pasó con el continuo y con el santuario? ¿Qué hizo Roma? Los echó por tierra. Continuo y santuario los echó por tierra. Clave, los echó por tierra. Ahora veamos Daniel 8, versículo 12. Miren qué dice:
A causa de la prevaricación y el ejército y el continuo, solo continuo, le fueron entregados. Oigan esto, echó por tierra, ¿qué dice? La verdad, y prosperó en todo lo que hizo. ¿Captamos? En Daniel 8:11, ¿qué es lo que hace Roma? Echó por tierra el continuo y el santuario, por tierra. Pero en Daniel 8:12, en lugar de decir que echó por tierra el continuo y el santuario, ¿qué es lo que echó por tierra Roma? Dice la verdad. Por lo tanto, el continuo y el santuario, ¿qué representan? La verdad. Pero como son dos elementos, deben ser dos partes de la verdad. Identifiquemos el más fácil, el santuario. ¿Qué verdad echó por tierra Roma? ¿El santuario terrenal o el santuario celestial? ¿Qué echó por tierra? El celestial. El celestial. ¿Saben cómo? Aquí está la clave. Esto no hay mayor ciencia. Claro, después de tener la llave, eso se va fácil uno. Roma echó por tierra el santuario, que es una verdad, pero no el santuario terrenal, porque ya no estaba vigente. Cuando Cristo murió dejó de estar vigente el terrenal. Y entró en vigencia el santuario celestial. Por lo tanto, Roma echó por tierra la verdad del santuario, pero celestial. ¿Y cómo la echó? Muy sencillo. Vicarios Filii Dei. Vicarios Filii Dei. El representante de Dios aquí en la tierra. ¿Quién es? Según ellos, el Papa. Noten, si el santuario terrenal ya había dejado de funcionar, ya no había necesidad de sacerdote, ni de sumo sacerdote, ni de curas, ni de nada. Porque ya el sistema se acabó. Pero ellos siguieron, los católicos. Roma en su fase papal siguió con el sumo sacerdote. ¿O tenemos nosotros sumo sacerdote? No, me refiero aquí humano. Aquí en la tierra, no. En el cielo sí, pero aquí en la tierra no. Pero la Iglesia Católica siguió con el papel del sumo sacerdote, el famoso papado. Entonces, cuando colocó el papado y desechó la verdad del santuario celestial, entonces echó la verdad del santuario celestial por tierra. Ahora, ¿cómo echó por tierra la verdad del continuo? Ahora vamos a ver qué es el continuo. Aquí está. ¿Qué hizo Roma? Echó por tierra la verdad también del continuo. El continuo es una verdad, y esta verdad tiene que ver con tiempo, y es una verdad que siempre continúa, que nunca para, por eso es continuo. Una verdad que tiene que ver con tiempo, y la única verdad que va a ser continua y nunca va a parar, y va a ser por toda la eternidad, es la verdad del sábado. Génesis capítulo 2 nos menciona allí la palabra, Génesis 2, el verso 3, y Dios bendijo el séptimo día, el sábado, y lo santificó, lo reposó y lo bendijo. Entonces, ahí está el sábado desde la creación, sí. Veamos una prueba así breve. Desde la creación hasta el tiempo de Cristo, ¿saben cuánto tiempo hay? Desde la caída de Adán, se lo pongo más fácil, desde la caída de Adán, el primer Adán, hasta el segundo Adán, Cristo, ¿cuánto tiempo pasó? 4000 años, lo aprueba Conflicto de los Siglos. En el capítulo una profecía significativa, ahí lo pueden corroborar. Dice que son 4000 años, desde el primer Adán hasta el segundo Adán, Cristo muriendo en la cruz, 4000 años. Desde la entrada del pecado, ¿no? Desde la entrada del pecado hasta que viene Cristo nuestro Salvador, hay 4000 años. Pregunta, ¿guardó el primer Adán el sábado? Sí. Pero como esta verdad es continuo, quiere decir que en los primeros 1000 años sobrevivió. El segundo milenio sobrevivió, el tercer milenio sobrevivió, y el cuarto milenio tuvo que haber sobrevivido. ¿Cómo lo comprobamos? Lucas capítulo 4, el verso 16. Y era la costumbre de Jesús que de sábado en sábado, ¿a dónde iba? Según Lucas 4, 16, a la sinagoga. Entonces, ¿guardaba el sábado Jesús 4000 años después que lo guardó el primer Adán? Sí. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Tenemos que seguir guardando el sábado después de la crucifixión de Cristo? La respuesta es un contundente sí. ¿Por qué? Porque Pablo, que se convirtió después de la crucifixión de Jesús, todavía seguía guardando el sábado. Los discípulos, después de la crucifixión de Jesús, todavía seguían guardando el sábado. Hechos capítulo 17, el verso 2 dice, del 1 al 3, pueden corroborarlo. Hechos 17, del 1 al 3, ahí dice claramente que Pablo
Por 3 sábados razonó con ellos las Escrituras. Sábados. Implica entonces que después de la crucifixión todavía seguía guardándose el sábado. Y hoy, ojo a esto, desde el año 31 de Jesús fue crucificado hasta el momento de la grabación en el 2019, en diciembre en el Reino de España, todavía seguimos guardando el sábado. Hoy que hacemos la grabación es sábado y lo estamos guardando. Quiere decir que la verdad del sábado es continuo. Y para cerrar, por si fuera poco, el profeta Isaías, el profeta de esperanza, allá en el último capítulo, Isaías capítulo 66, nos menciona una gran promesa hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Vean que dice Isaías capítulo 66, el verso 22, cielo nuevo, tierra nueva. Isaías 66, el verso 23 dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, muy bien podemos decir, y de continuo en continuo, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Por lo tanto, la única verdad que puede estar representada por el continuo es la verdad del sábado. Por lo tanto, desde el principio, después de la caída, desde que vino Cristo, aún en nuestro tiempo y en la tierra nueva, se estará guardando por la eternidad el santo sábado. Una verdad que es continuo, que nunca va a parar. Por lo tanto, hoy yo les puedo decir muy bien, hermano, hermana, hermanos, en las redes sociales, feliz sábado. Pero hoy voy a utilizar el nombre profético del sábado. Hoy les voy a decir, hermanos y hermanas, feliz continuo. Feliz continuo, hermanos. Amén. Feliz continuo, pero que se escuche ahí. Feliz continuo, hermanos. Feliz continuo. Amén, gloria a Dios. Apliquémoslo. Feliz continuo para todos aquellos que tienen la real verdad presente. Bendiciones y hasta la próxima. Amén.